y las conclusiones a las que ustedes, los medios de comunicación y la propia población en general lleguen en ocasión de someternos como Poder Judicial a esas conclusiones a lo que los medios y la sociedad llegue. Quedaríamos, Melvin, a disposición de los compañeros. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Vamos a continuar escuchando al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, brindando como información especial de que ya se ha dado a conocer la fecha exacta donde inicia a funcionar los juzgados anti-extorsión y corrupción, que será el 4 de agosto. En ese día inicia precisamente el... Vamos a ver si respetamos el orden, licenciado Duarte, para escuchar las interrogantes al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se está realizando esta conferencia de prensa a esta hora de la tarde, donde precisamente se ha dado a conocer la fecha donde se inicia el proceso de extorsión y corrupción, que ha estado pues presionando la Maxi para que se dé ya este funcionamiento, que será el 4 de agosto, precisamente el día en que serán inaugurados e inicia su funcionamiento. Vamos a concluir escuchando siempre al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta Pérez. Escuchamos su respuesta que se hace a las interrogantes en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. En el caso de las Cortes de Apelaciones se ha procedido en los espacios dejados por magistrados que han salido del Poder Judicial o que han ascendido en la escala jerárquica. Se ha procedido a nombrar algunos y en efecto hay unas plazas vacantes. Estamos procediendo en los próximos días a nombrar, como dice la ley, en estos casos interinos, porque las plazas en propiedad, no solo de esas Cortes de Apelaciones que usted mencionó, sino de todas las Cortes de Apelaciones, de todos los juzgados de sentencia, de ejecución de letras, de paz, de la defensa pública y de inspectoría de tribunales, van a ser sometidas, y esperamos a ver si lo definimos mañana, anunciar esto más o menos a esta misma hora, a un gran concurso nacional de selección para el nombramiento de todos esos funcionarios no tengo el dato exacto, lo voy a tener ya en unos minutos, pero en más de 100 plazas. Solo me informaban ayer plazas que vamos a someter a concurso para jueces de paz hay alrededor de 40. Es decir, plazas o que están vacantes o que la gran mayoría hay gente pero están interinos. Necesitamos como Poder Judicial definir esa situación y resaltar, aprovechando su indagación, Vicente, que es un dato que no lo di y me parece extraordinario también, en el sentido de que la percepción de mucha gente es que todos los juzgados del país, todas las cortes y tribunales tienen mora, y no es así. Y hemos sacado un dato de dependencias jurisdiccionales con 0 mora judicial, es decir, cortes, tribunales y juzgados, principalmente de paz, que no tienen mora judicial, y nosotros resaltamos en el cómputo que hicimos que 43 órganos jurisdiccionales del país tienen 0 mora o no tienen mora, y destacamos entre ellas 8 cortes de apelaciones, incluidas así muy brevemente la de Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, La Ceiba, la Corte 1, la Penal de San Pedro, la del Trabajo de San Pedro y la del Trabajo de Tegucigalpa, según el reporte que me pasan aquí, que es a la última a la que hizo mención usted. Y tenemos el Tribunal de Sentencia de Gracia, Lempira, que no tiene mora, ni un expediente. Y el Juzgado de Letras de Amapala no tiene mora. Y luego del número 11 al 43, que serían 32 juzgados de paz de lo civil y de paz penal y contra la violencia doméstica que no tienen mora, para hacer un total de 43 órganos jurisdiccionales, datos reales, según las estadísticas, que no tienen mora. Entonces yo creo que es importante resaltar también ese dato, de que hay órganos jurisdiccionales que no cuentan con un expediente atrasado. Periodista Alex Cáceres. Vamos a continuar con las interrogantes del presidente de la Corte Suprema
de Justicia. Presidente, buenas tardes a todos. Estamos a través de Hable Como Habla. Presidente, en cuanto al funcionamiento de los juzgados con competencia nacional territorial, que es bastante interesante y de igual forma importante para el pueblo hondureño, sobre temas de corrupción, que ya usted ha mencionado que el 4 de agosto esperamos que entre en funcionamiento porque se ha venido postergando la fecha precisamente incumpliendo lo que se estaba en el protocolo. Otra interrogante, presidente, ¿qué va a pasar también con aquellos expedientes de casos de impacto de corrupción que pareciera que esta Corte en su administración los ha engavetado? Muchas gracias. Bueno, mire, la propuesta y la apuesta por una obligación legal, inclusive, y constitucional de la actual Corte Suprema de Justicia es que ningún expediente caiga en esa categoría nefasta de engavetado o de dilatado un expediente, en ninguna materia. Y esa es la lucha nuestra. Quien le habla como presidente del Poder Judicial y mis 14 compañeros magistrados y magistradas, lo hemos conversado, lo hemos definido en el Pleno, en las conversaciones, estamos propiciando que eso no suceda. No garantizamos que hasta la fecha no ha sucedido, porque tampoco podemos ser ilusos y afirmar cosas que a lo mejor sí están sucediendo. Pero el propósito es ese, y el propósito del Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial es que no exista en ningún juzgado, desde los de paz hasta las salas de la Corte Suprema de Justicia, expedientes engavetados o expedientes dilatados. Fíjese que así muy brevemente me da la posibilidad de dar algunos datos de las salas, precisamente, que supongo que alguno de ustedes va a indagar y obvié manifestar. Están en la última página, en las últimas 2 páginas del documento. Yo le podría decir a usted, por ejemplo, que entre los meses de agosto del año pasado y enero y abril del corriente 2017, tenemos los datos de las salas en relación a esos 2 grandes parámetros que hemos establecido: los casos ingresados en ese periodo y los casos sacados, como le llamamos los jueces, o los casos resueltos definitivamente. Por ejemplo, la Sala Constitucional, a ese periodo que le mencioné, ingresaron 1.433 expedientes en ese periodo, 1.433, pero resolvieron 1.850. Es decir, si comparamos ese dato, certificado el dato por la Secretaría de la Sala, por supuesto, vemos que hemos avanzado y vamos avanzando, y la brecha entre los casos ingresados y los casos resueltos es cada vez más grande, y eso significa que no hay mora judicial, o que se está combatiendo la mora judicial. La Sala de lo Civil en ese mismo periodo ingresó 435 casos y resolvió 517. La Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo ingresó 683 en ese mismo periodo y resolvió definitivamente 1.192, es decir, el 100% más de lo que ingresó, el doble. Datos corroborados por la Secretaría de cada una de las salas. Entonces sí estamos con números reales, con números verdaderos, combatiendo la mora judicial. Y yo les digo en broma, pero es en serio a mis compañeros cada vez que puedo, cuando hablamos del tema de la mora, que la primera gran aspiración nuestra como magistrados, los 15 de la Corte Suprema de Justicia, es comparecer así como estamos hoy ante el pueblo a través de ustedes y decirle a la gente: las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia tienen 0 mora, así como estos otros 43 órganos jurisdiccionales, 8 cortes de apelaciones, un tribunal de sentencia, un juzgado de letra y 32 juzgados de paz, si no hice mal las cuentas. Son 43 en total los que tienen 0 mora. Muchas gracias, presidente de la Corte Suprema de Justicia. En esta conferencia de prensa, compañeros, finalizamos por acá nosotros, cuando ya se ha informado que se ha logrado avanzar en el proceso de erradicar la mora judicial. Se inició con 186.000 expedientes y a la fecha se tienen al menos solo son 132.000 expedientes, lográndose erradicar un buen número de expedientes acá en la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, aprovecho rápidamente para darles a conocer que a eso de las 2 de la tarde se reinicia el juicio
juicio oral y público contra el abogado Teodoro Bonilla, expresidente del Consejo de la Judicatura, ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, donde ya se han escuchado precisamente, y valga la redundancia, las escuchas telefónicas, donde pues estaremos pendientes de este caso que podría darse ya conclusiones en horas de la tarde, mientras que el señor Rosario Saro Bonano se estará conociendo la sentencia ya en eso de las 4 a 6 de la tarde. Pendientes porque se genera bastante información a esta hora de la tarde desde el Poder Judicial. Compañeros, con ustedes al estudio principal.